porque el paseo hasta ahora está siendo impresionante. Pues los locales decían que por aquí ahí acabó la moto. Ahora cómo no, a levantarla. Ayer llegué reventadísimo, pero bueno, esta mañana ya estoy otra vez en pie de guerra. Así que voy a ir a ver Oro Preto. Ayer hice unos kilómetros de la Estrada Real. La Estrada Real era la carretera por la que llevaban el oro los portugueses desde Oro Preto, que es lo que quiero visitar hoy, además de algunos otros pueblitos de alrededor que son muy bonitos, o eso dicen, hasta Parachi, que estuve por allí también en la costa, que estuve por allí también corriéndome una juerga con las catalanas, no sé si os acordáis. Así que llevaban hasta allí el oro y de allí se lo llevaban a Portugal por barco, por mar. Y nada, pues voy a ver si hago unos cuantos kilómetros más de la Estrada Real, que dicen que es muy bonita. Lo que vi ayer, increíble, el paso desde Oro Blanco, desde el pueblo de Oro Blanco hasta Oro Preto, impresionante. Bueno, de momento voy a ver pueblos. Lo que veo, Oro Preto es muy guapo, toda la zona ahí montañosa y demás. Flipas, pero voy a ir hasta Santa Clara y Casas Altas, que tiene que ser muy guapo, y la carretera sí es tan guapa como los últimos 15 kilómetros que he hecho. Me lo voy a pasar muy bien. Mañana os enseño Oro Preto. Bueno, he llegado hasta Santa Bárbara, creo que son 60 o 80 kilómetros los que he hecho. Y nada, todo casitas bajas, estilo portugués antiguo. Iglesias, como podéis ver, también así antiguas. Allá abajo hay otra que bajaré ahora a ver, y todo rodeado por pequeñas montañitas. Y en el camino aquí pues un montón de minas, decenas de minas, que algunas todavía están activas, otras no lo tengo muy claro. Así que crea un paisaje bastante curioso, es una zona muy interesante. Y la gente, como en todo Brasil, y los de Minas Gerais, que es esta zona, tienen bastante fama, súper agradable y súper simpática, siempre dispuestos a ayudar. Catas Altas se ve gente con picos que vienen del monte, así que debe de ser que todavía la minería existe, individual incluso. Es muy bonita esta zona, muy bonita, y todos los pueblos son muy chulos. Bueno, ya los veis, ¿no? En Brasil hay que comer de buffet, es la mejor opción. Son baratos en comparación con nuestros menús del día de allí, de España. Tienes varias cosas para elegir, unos 6 platos normalmente, y están estupendos. El pedazo de plato de cosas varias ha sido 15, que al cambio son 3,80 o 3,90 euros. Y por eso comes en Brasil. Los precios pueden variar, en las ciudades grandes pueden llegar hasta los 7 euros o 8, depende, incluso hasta los 10. Pero bueno, te quedas como Dios, puedes comer todo lo que quieras. Yo con un poquito me vale. Y hoy que iba a hacer la rutita, se está cerrando por ahí atrás, que alucinas. ¿Qué os parece? A que me pilla en mitad de la nada, en mitad de la ruta esa y off-road. ya me estoy viendo. Un barrizal de puta madre, no llevo nada para cambiar, pincho. Y si no, la otra posibilidad es ir simplemente a ver Oro Preto y me dejo de leches. No sé, yo creo que por lo menos hasta la entrada de la rutita voy a ir, a ver cómo lo veo y luego ya decido. Bueno, estoy en la región de Oro Preto y aquí hay carteles que pone Nao Escavar. Según se lee, pone por gasoducto enterrado o no sé qué pollas. Pero para mí que es porque sigue habiendo oro. Los portugueses no se lo llevaron todo. No quieren que nos lo llevemos. Y el otro día, cuando llegué a este punto, pues la verdad es que me enamoré.
que es un parque natural, se supone. A ver si encuentro una pista que lleve por Labras, por la parte de atrás de esa montaña hasta Oro Preto. Ahora, a ver cómo está el camino, porque en vista de cómo están algunas carreteras, los caminos marcados como pistas pueden ser senderos. Es precioso, ¿eh? Pasada. Y voy a hacer un paseo por detrás de esa montaña, pero bueno, he venido hasta aquí para que pudieseis verlo, para poder enseñaroslo en perspectiva, así que me toca volver hacia allí. Veo un cartel ahí, a de la derecha, Chapada Santa Rita. Y a mí siempre me han dicho eso de Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, y he dicho, pues que me quiten lo bailado. Y me he metido aquí. No sé si es el camino, pero es muy bonito. Así que le voy a dar para adelante, y si hay que volver, pues se vuelve. ¿Qué más da? Si tengo un mogollón de tiempo. Tengo gasolina para 300 kilómetros, así que no me voy a asustar por esto. ¡Gas! A pasarlo bien. ¡Hombre! ¡Chuchín! Si hay un amigo aquí que ha venido a visitarme. ¡Hola, perrillo! ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. ¡Uy, uy, uy! ¡Perrucho! ¿Tienes más pulgas tú? Joder, otro pulgoso como yo. Madre mía, todos peludos y pulgosos. Bueno, vamos a darle. Bueno, voy hacia un cañón que queda ahí atrás, que espero que sea guapo, porque el paseo hasta ahora está siendo impresionante. Pues los locales decían que por aquí, ahí acabó la moto. Ahora cómo no, a levantarla. Obviamente, como siempre, las caídas seguro que no están grabadas, ¿para qué? Así que nada, a ver cómo lo hago, pero tengo que volver al camino de antes y buscar otro, porque como tenga que seguir por aquí, hoy me mato seguro. O me desgañito, vamos, en mitad de ninguna parte, sin agua. Si es que no aprendo. Y con un hombro mal, para darle más emoción. Por supuesto, aquí no pasa ni los malos. Esto me lo llevo de recuerdo. Ya se me han hinchado las venas y todo. Según mi GPS estoy andando por el mato. Resulta que antes venía por este camino y me he dado la vuelta porque el GPS decía que no seguía el camino. Entonces un poco antes me he dado la vuelta. Lo he intentado por el otro camino y me he caído. Estaba fatal. Vaya subidacas, vaya cuestacas. Vaya hostia me he dado. Llevo 3 horitas ya de ruta, una paliza considerable. Y tengo una sensación de estar en mitad de la nada. Mirad, mirad. Todavía tengo que subir por todo aquello. Y aquello. No sé lo que el tiempo que me quedará todavía. Pues de por allí, de algún lugar vengo, no sé. Lo que sí sé es que está muy guapo. ¡Hostia, que ya veo civilización! Así que, para allá voy. Lo primero que voy a hacer es comprarme una botella de 2 litros de agua. O de lo que tengan, da igual. Me lo voy a trincar entera. Vámonos. Paliza. 4 horas de off-road debe de equivaler como a 6 o 8 de carretera. Que en el momento no te das cuenta, porque estás todo emocionado y pasándolo muy bien y eso, pero ahora estoy que voy a comer y tengo 0 ganas de coger la moto, estoy reventado. Hoy me toca probar comida minera, comida regional, así que nada, voy para allí. Voy a poner las botas. Dicen que es de las mejores comidas de Brasil, así que habrá que probarla, ¿no? Vale. Bueno, hoy me he venido a otro nivel de buffet, ¿eh? Aquí el plato ya son 21 y el agua y el zumo me costará una pastilla también, pero bueno, 21, que son 6 pavos, ¿sabes?
Eso sí, de comida minera, que me han dicho que está buenísima. Y por lo que he probado hasta ahora, está. Me he hecho una degustación aquí de postres mineros, increíble. A gozar. Así que hoy me va a tocar pagar un poco más. Está bien, ¿no? 10 euros como mucho. No soy muy de dulces, pero esto está que te mueres. Estos cacharritos están tremendos. Buenísimos. Y los que he cogido que eran como unos higuitos, así también, como confitados. ¡Buah! Maravilloso. Estaba mirando ahora la ruta que tengo mañana hasta Vitoria. Desde, no estoy como a 20 kilómetros de Oropreto. Y tengo que ir hasta Vitoria, Espíritu Santo. A zona de playas ya. Y nada, que tengo casi 500 kilómetros y lo marca como 8 horas. La madre de Dios. O son carreteras fatales, o no hay puntos de adelantamiento, o no sé. 300 kilómetros de mierda, 8 horas. En fin. He dicho que los últimos 49 kilómetros iban a ser de pista. Ni que me va a tocar lloviendo. Se me ha dado vuelta y todo la moto. Vaya hostia. Patina esto, que flipas. No llego ni para mañana. Bueno, primero levantar y a ver si nos ha jodido. Así, la maleta ha reventado. Qué bien, ha reventado la maleta. A inventar.